Es como siempre una bendición poder saludarles, amados hermanos, que siguen estos discipulados. En esta nuestra sesión número 16 es la apostasía en la iglesia, segunda parte, características de una iglesia con sana doctrina. Prosiguiendo en la intención de mantenernos dentro del propósito de Dios como iglesia, que queremos ser conforme al corazón de Dios, manifestando siempre una enseñanza bíblica y una doctrina sana, es que ejercimos este estudio hablando de la apostasía que hoy concluimos en el capítulo 8 de nuestro libro de texto. Este estudio, si usted no ha visto la primera parte, le invitamos a que lo haga. Aquí le estoy dejando en la descripción del video la liga para que lo haga. Ahí en su primera parte usted entenderá cuál es el concepto de apostasía. Y ahí vimos las tres primeras características de una iglesia que busca apartarse de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Una iglesia con doctrina sana. Pues en ese esfuerzo, en ese entorno, es que hoy vamos a concluir con estos últimos 4 parámetros que dictan las normas de una iglesia que busca apegarse al corazón de Dios, al diseño que Dios estableció para el funcionamiento de su iglesia. Y con base en esta idea, mis hermanos, es que vamos a abordar, hacemos un breve repaso cuáles fueron las 3 primeras características de la iglesia con enseñanza sana. La número 1 vimos que fue que tiene maestros y líderes con un corazón pastoral. La segunda característica es que está comprometida con la verdad. La tercera característica, dispuesta a sufrirlo todo por el evangelio. Y el día de hoy conoceremos las 4 características restantes y sin más preámbulo vámonos a empezar con la número 4. Una iglesia con sana doctrina es aquella que vive en el propósito de Dios. Mis hermanos, ustedes estarán de acuerdo conmigo, no hay mejor manera de estar en paz con Dios que vivir en su propósito. Quien no lo hace así, no está en paz con Dios, simple y sencillamente no puede estar tranquilo. Pues vive en una abierta y franca rebeldía, en una desaveniencia, en una oposición a lo que Dios quiere para su vida, a lo que es su voluntad. Y esto se manifiesta en una intranquilidad, en una falta de paz y de sosiego en nuestras vidas. Y esto sucede, al igual que en nuestras vidas personales, también en el terreno de la iglesia. Cuando una iglesia busca hacer las cosas a su manera, simple y sencillamente Dios no le va a traer paz, la bendición no llegará a sus puertas. Por increíble que parezca, hermanos, así existen aún infinidad de congregaciones que quieren hacer las cosas a su modo, y dentro de las iglesias con enseñanzas que se preocupan por tener una doctrina sana, aún ahí hay personas, hay miembros que pretenden imponer sus opiniones por encima de lo que Dios opina. Sobre todo ahorita que hay tanta diversidad en las ideologías, en las maneras de pensar, parece mentira que hay cristianos que se sienten mucho más sabios o que quieren tener una opinión más sustentada respecto a lo que Dios opina. Si Dios opina que una cosa es pecado y que es peligrosa para la iglesia, ninguno de nosotros tiene derecho a opinar lo contrario. Ninguno puede tener una opinión más sustentada, más firme de lo que la palabra de Dios dice. Pues así existe por el simple hecho de que se sienten más adecuados a la época o más sabios o más conocedores de un tema. Hay creyentes que dentro de las mismas iglesias pretenden enseñar cosas diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Y tristemente son gente a veces que está en la élite del liderazgo o que tiene un cargo o una palabra de preeminencia dentro de la congregación, y eso hace mucho más daño porque arrastra tras de sí a muchas personas, a muchos hermanos. Y estos mismos hermanos, pues por ignorancia van en pos de esas falsas enseñanzas, o simple y sencillamente por conveniencia o por comodidad o falta de interés, no dicen nada. Y de ese modo iglesias enteras se van en pos de falsos maestros y de falsas enseñanzas, y pues es el triste panorama que vemos en la iglesia cristiana actual en el mundo. Pues bien, Pablo
en su ministerio, mientras establecía las iglesias del Nuevo Testamento, ahí en el libro de los Hechos, vemos infinidad de ejemplos en los cuales él les daba estos consejos y les advertía sobre esta necesidad de que estuvieran alertas. Como usted recordará, en nuestra sesión anterior estamos estudiando el capítulo 20 del libro de los Hechos y hemos ido viendo de párrafo en párrafo algunos versículos que nos hablan de estas características de la sana enseñanza y de los sanos maestros. Hoy vamos a comenzar en este punto con los versículos 26 y 27. Él le decía a la iglesia de Éfeso, en este pasaje en el cual se está despidiendo y que les dice que por última vez se dirige a ellos, haciéndoles un encargo muy importante, varios encargos, pero uno de ellos, el que más le preocupaba a Pablo en su corazón pastoral, es este, de que se cuidaran de las falsas enseñanzas. Y él decía ahí en el versículo 26, por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Si usted se fija, Pablo en este pasaje afirma que nunca evadió hacer manifiesto de manera contundente cuál era el propósito de Dios para su iglesia. Él no adaptó, él no suavizó el mensaje del Evangelio al contexto o a las necesidades de la gente. Él no habló solamente de las bendiciones y de las promesas, sino que declaró toda su revelación en su contexto completo, incluyendo los aspectos que nos confrontan, que nos incomodan en nuestra manera de vivir y sobre todo aquellos en los que debemos ser cuidadosos y establecer límites. Hermanos, adaptar el Evangelio a la comodidad humana acarrea un severo juicio a los falsos maestros o a la iglesia que se atreve a hacerlo. Y esto lo sabía Pablo muy ciertamente, con mucha claridad. Cuando él dice, soy inocente de la sangre de todos, Pablo estaba consciente de que Dios demandará cuentas al pastor o al líder o a la iglesia que no advierta a alguna oveja que se va a perder si no es enseñado de la manera correcta. La iglesia, todos los que reciben la enseñanza de un liderazgo, deben ser instruidos en toda la verdad. Y tristemente, tanto en los tiempos del Nuevo Testamento como en la actualidad, sigue habiendo iglesias que adaptan la enseñanza, solamente enseñan una parte. Vemos tristemente el ejemplo del mal llamado Evangelio de la Prosperidad, cómo solamente le enseñan a la gente las promesas de Dios e incluso los conminan a exigirlas, a reclamarlas para sí, y no les enseñan el aspecto de la santidad, el aspecto de la reverencia, el aspecto de la humildad. Todas estas cosas que Dios quiere de nosotros, y no solamente las bendiciones, sino también las partes que tienen que ver con nuestra conducta, con nuestra santificación. Pues bien, la única explicación razonable que le podemos encontrar a que sigan existiendo iglesias con enseñanza apóstata es que definitivamente ellos no creen en la veracidad de los juicios de Dios, los toman a la ligera. Mire, por ejemplo, esta cita de la página de Facebook de Evangelio Primitivo. Ellos publicaron esta frase que dice: la única explicación razonable que tiene el hecho de que los falsos profetas actúen sin escrúpulos, a sabiendas de que se están condenando al infierno, es que no creen en el infierno ni en la vida eterna. Son ateos. Un verdadero maestro no predica tratando de ganar seguidores o adeptos en base a una predicación halagüeña o en programas atractivos, sino que predica las restricciones y las condenaciones a la par de las promesas y las bendiciones. Los falsos maestros predican bajo los parámetros de sus propios intereses. Ellos, bajo la premisa de que predican a un Dios que es solamente amor y no también un juez justo, ellos dicen que Dios no hará nada que pueda afectar a sus hijos. Y sí, efectivamente, Dios se agrada en bendecir a sus hijos y se apiada de ellos. Pero estos falsos maestros y sus seguidores definitivamente no son hijos de Dios. Entonces no pueden reclamar para ellos las promesas que son exclusivas para sus hijos, sino son hijos del diablo. ¿Y por qué nos atrevemos a mencionarlo con esta certeza y con esta categoría? Efectivamente así lo dice la Biblia, no lo estamos diciendo a título personal. El
Jesús mismo nos dijo ahí en Juan capítulo 8, cuando confrontó a un grupo de fariseos que, ostentándose como hijos de Abraham, ellos reclamaban ser hijos de Dios. Y Jesús les contesta con una manera muy dura, pero muy directa, de hacerles ver su error. Él les dijo: ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Qué duro, pero efectivamente todo lo que se opone a lo que Dios dice, definitivamente está en rebeldía con él. Y el único que se mantiene en franca rebeldía desde el origen hasta la actualidad es el diablo, porque no hay la verdad divina. También Pablo le decía a Timoteo y en su primera carta: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermanos, todas estas enseñanzas apóstatas son del demonio, son diabólicas. Y no precisamente porque promuevan el satanismo, a veces es muy sutil y disfrazado, como decíamos en el estudio anterior, disfrazado de luz o disfrazado de piedad. Son lobos rapaces con pieles de ovejas. Mucho cuidado con esto. Vivir pues en el propósito de Dios es vivir en paz. Una iglesia con sana doctrina se preocupa porque sus propósitos sean los mismos que los propósitos de Dios. Y en este punto yo les hago la pregunta y vamos a responderla con toda sinceridad. Estamos estudiando lema, la misión, la visión, y justamente en esta semana empezamos a estudiar el propósito que tenemos como Iglesia Cristiana Bautista Sublime Gracia. A lo mejor es muy pronto preguntarle si ya se lo sabe de memoria, es un poquito extenso, lo vamos a poner en pantalla, pero lo vamos a analizar. ¿Es este propósito de nuestra iglesia apegado al propósito que Dios ha establecido para ella? Y no me estoy refiriendo a la iglesia local, sino a la iglesia completa, a la que Cristo compró con su sangre. Analicemos este propósito. El propósito de nuestra iglesia es cumplir fielmente la gran comisión de hacer discípulos, procurando nuestra santificación, que nos permita tener una vida de adoración, administrando nuestros dones y recursos para proclamar el Evangelio, teniendo comunión unos con otros y sirviendo sin reservas a Dios y a su iglesia, movidos por la única motivación de conocer, amar y glorificar a Dios. Esta no es una frase elaborada en base a estereotipos o en base a requisitos literarios o gramáticos. Este propósito surgió después de semanas enteras, yo diría que hasta meses, en las cuales su liderazgo se ha postrado de rodillas, ha buscado la dirección de Dios y se ha llegado a este enunciado de una manera buscando siempre la dirección de nuestro Dios. Este es el propósito de nuestra iglesia. Si usted se fija en un sano ejercicio de autocrítica, efectivamente tiene elementos bíblicos, tiene todo lo que la Biblia dice que la iglesia debe de hacer, pero seamos críticos y reflexivos, no lo estamos todavía cumpliendo al 100%. Tenemos que doblar todavía mucho tiempo nuestras rodillas y tenemos que hacer este propósito una realidad. Y no me refiero solamente al ámbito de la iglesia, porque la iglesia, recuerde usted, la iglesia es lo que sus miembros son. La iglesia es un ente abstracto que solamente se manifiesta cuando sus miembros trabajan en comunidad. Es decir, usted y yo, con nuestras acciones, estamos haciendo lo que la iglesia debe de hacer. Entonces, la propuesta es que apliquemos este propósito a nuestras propias vidas, que lo hagamos en primera persona. Entonces, yo les invito a que transformemos esta frase a la primera persona. Y entonces el propósito de Dios para mi vida, para tu vida, debe ser el siguiente: cumplir fielmente la gran comisión de hacer discípulos,
procurando mi santificación, que me permita tener una vida de adoración, administrando mis dones y recursos para proclamar el Evangelio, teniendo comunión con otros y sirviendo sin reservas a Dios y a su iglesia, movido por la única motivación de conocer, amar y glorificar a Dios. Solamente entonces, cuando esto se convierta de una unidad a una comunidad, se convertirá en un propósito cumplido por esta iglesia. Pugnemos, esforcémonos y velemos sobre todo en oración y comunión con Dios para que este propósito sea una realidad en tu vida y en la mía. La quinta característica de una iglesia con sana doctrina es que se opone a los falsos maestros y sus enseñanzas. No debemos olvidar que una de las características de la apostasía, lo vimos en el estudio anterior, es que surge dentro de la iglesia. Un ataque externo, un ataque abiertamente de algún grupo ideológico, de algún grupo político o bien de una persona abiertamente atea, no puede considerarse apostasía. Para que se le llame así, tuvo que surgir de dentro. Es un ataque dentro de las mismas entrañas de la iglesia. Generalmente son los mismos que antes defendieron y abrazaron la fe, los que dan la espalda y comienzan a enseñar herejías. Pues esto nos sirve de base para que Pablo, en los siguientes 2 versículos que vamos a estudiar, se refiera a este fenómeno de la siguiente manera. Él dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto es alarmante. Esto es preocupante porque muchas de las veces por el mismo espíritu de compañerismo, por la misma amistad, a pesar de que vemos que hay enseñanzas falsas en alguno de nosotros, nos quedamos callados y somos copartícipes consintiendo con que estas falsas enseñanzas sigan prevaleciendo en el seno de la iglesia. Esto debe de motivar un despertar, debe de motivar un celo por defender, no a la iglesia, no al pastor, no a nadie de nosotros, por defender la palabra de Dios, por defender el Evangelio. Y esto Dios se ha encargado de ponerlo en los corazones de su pueblo. Siempre ha existido personas movidas por ese anhelo y por ese celo de defender la palabra de Dios, que han levantado la voz, que han hecho saber que Dios está en desagrado con este tipo de falsas enseñanzas. Este celo ardiente de un verdadero maestro de la palabra de Dios es el que mueve a no callar ningún aspecto de la revelación divina. Cuando nosotros veamos que algo se está soslayando, que se está dejando pasar y no pasa nada, al cabo nadie me dijo nada. Si sabemos que estamos haciendo algo indebido, algo fuera del orden bíblico establecido para la iglesia, hermanos, debemos tener el valor y el aplomo, ese celo ardiente en nuestro corazón, de levantar la voz y denunciarlo. Siempre habrá intentos, a veces voluntarios, a veces involuntarios, por tergiversar, por malinterpretar o por deliberadamente enseñar de manera equivocada la palabra de Dios. Es este sentir el que movía a Pablo con estas palabras a advertir a la iglesia de Éfeso sobre la inminente llegada de la apostasía. Él dice: sé, con una certeza firme y completa, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Él ya veía el peligro ahí inminentemente, casi podía imaginar el daño que estos lobos iban a hacerle a la comunidad de la iglesia. Y lo peor de todo es que, como dice el versículo 30, de entre ustedes mismos se levantarán estos falsos profetas hablando cosas perversas para arrastrar a las ovejas tras de ellas. Pues con estas palabras Pablo hace un llamado no solamente en aquel entonces a la iglesia de Éfeso, sino a la iglesia actual, a nosotros mismos, a ti y a mí en estos momentos, a que cada uno en lo personal velemos y advirtamos estos peligros.
En la iglesia Dios, como decía hace un momento, Dios encomendó este trabajo a los pastores, a los obispos, se llamaban en aquel entonces ancianos y obispos. Actualmente los oficiales dentro de la iglesia pues son los pastores, los diáconos. Todo líder elegido por Dios y puesto en este lugar de eminencia espiritual, no de eminencia de ningún otro aspecto, ese prestigio y ese nombre no se gana con nombramientos ni con años en un cargo, se gana con santidad, con evidencias de que se vive de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Bueno, pues estas personas, una de sus características cuando vemos que tienen una enseñanza sana es que son los primeros en advertir a la iglesia cuando hay peligro de estar enseñando la palabra de Dios de manera equivocada. Pues estos líderes serán llamados a cuentas por el príncipe de los pastores sobre lo que se enseñó, sobre lo que se ministró en esta iglesia, en esta congregación. Y es Dios quien se encarga de sembrar en ellos este celo ferviente por defender la causa del Evangelio. Vemos algunos ejemplos, por ejemplo, Elías, ahí en el primer libro de los Reyes. Elías entonces le respondió a Dios: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. También tenemos el ejemplo de Jeremías. Ahí en el capítulo 20 vemos que Jeremías le decía al Señor: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí, porque cada vez que hablo grito, proclamo violencia, destrucción, pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos, hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Jeremías fue llamado a profetizar en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Todas las épocas han sido conflictivas, pero Jeremías, además de todo, le hacían burla, oprobio. Si se fija usted ahí en el pasaje, se burlaban, era el hazmerreír del pueblo. Incluso una vez lo agarraron y lo echaron en un pozo para que ya no les predicara. Y Jeremías, como cualquiera de nosotros, claro que sintió desánimo y ganas de aventar todo y soltarlo y como luego dicen, tirar la toalla. Sin embargo, fíjese bien lo que termina diciéndolo: pero si digo, ya no hablaré más de su nombre, ¿qué le pasaba? Se convertía dentro de él como un fuego ardiente, no lo dejaba. El Espíritu Santo en nuestros tiempos tiene esa capacidad de hacer arder este celo en las personas que son alertas, que son llamados a advertir al pueblo cuando las falsas enseñanzas están acechando, cuando los lobos vestidos de ovejas están llegando a las puertas de la grey. Hermanos, el llamado de Dios es algo muy serio. Él coloca al cuidado de su grey a siervos idóneos, a los pastores. En su momento estudiaremos el aspecto de los diáconos, tan delicado y tan hermoso también para saberlo hacer de la mejor manera. Y Él pone a estas personas en estos lugares precisamente porque tiene depositados en ellos esa confianza de que ellos tendrán el cuidado especial de pastorear a la grey. Quien no lo hace así, pues ya decíamos hace un momento, no están en paz con Dios. Dios pone en ellos esa intranquilidad, que no puedan estar quietos, que no puedan tener sosiego hasta que puedan ser capaces de denunciar las falsas enseñanzas. Pues ellos tienen el encargo de cuidar lo que se ha pagado con un alto precio, la sangre de Jesús. Imagínese usted que lo dejan encargado de una joya o de una bóveda llena de oro. Qué responsabilidad, ¿verdad? Porque sabe usted que sobre todo en estos tiempos su vida pende de un hilo, porque cualquiera querrá apoderarse de ese tesoro. Pues imagínese, todo el más alto precio que pueda pagar materialmente no tiene comparación con el precio que pagó Jesucristo, su propia vida y su propia sangre. Ese es el tesoro que Dios le encomienda a nuestros pastores, a nuestros maestros y a nuestros siervos. Qué difícil y qué responsabilidad. Por eso es que le digo, todos nosotros, usted y yo, tenemos ese celo dentro de nosotros. Es cuestión de dejarlo despertar y ser fieles guardianes de la palabra de verdad. Hay que tener en cuenta esto, precisamente en esta semana en la que estamos dando gracias a Dios por nuestros pastores, sostenerlos en oración, darles todo nuestro apoyo y sobre todo someternos a la autoridad que Dios, a través de ellos,
está poniendo en nosotros. Sostengámoslos y oremos por ellos todos los días. Hermanos, pero también debemos estar dispuestos a que voluntariamente hagamos caso. De nada sirve que los pastores nos estén predicando, que nos estén alertando, si nosotros somos los principales promotores de las falsas enseñanzas. ¿Cómo? Pues simplemente sucumbiendo a ellos, haciéndoles caso y yendo en pos de estas falsas enseñanzas. Tal vez difícilmente pudiéramos decir que llegará a nuestra iglesia, a nuestros cultos, una persona así con estas características. Inmediatamente lo veríamos con desconfianza. Tal vez no sea persona tal cual, pero sí estamos sucumbiendo cuando seguimos enseñanzas de dudosa veracidad a través de las redes, cuando estamos escuchando predicaciones que no son de la conveniencia para nuestra santidad o para nuestra edificación, cuando escuchamos música y canciones populares seculares que nos alejan más del propósito divino, más que acercarnos a Él. Tengamos pues mucha visión y sobre todo ferviente este celo de vigilancia en nuestras propias vidas. Esto, hermanos, lo único que hace es distraer nuestra atención al ir en pos de prédicas de pastores con diferentes criterios que se alejen de la palabra de Dios. Canciones de cantantes que, aunque parezcan bíblicas, tienen mucho más de llamados a nuestras propias satisfacciones, al egocentrismo, al humanismo, que a glorificar el nombre de Dios y a proclamar su evangelio. Nuevamente hacemos este llamado a que nos nutramos únicamente con lo que nos sirven en casa. No tenemos nada más que buscar. El alimento espiritual que tu iglesia te provee, mi hermano, es suficiente y estamos orando diariamente para que tú seas edificado a través de esta enseñanza, de nuestros discipulados, de las predicaciones que nuestros pastores están recibiendo por parte de la voluntad de Dios. Seamos sabios entonces en nuestro discernimiento y ejercitemos bien este celo por la palabra de Dios. Sexta característica de una iglesia con sana doctrina: se mantiene alerta para advertir al pueblo. En los siguientes versículos, Pablo da este importante y valioso consejo a los líderes de la iglesia y a nosotros. Él les dice, versículos 31 y 32, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Hermanos, Dios siempre ha levantado siervos fieles que cuiden y vigilen a sus ovejas. Ellos deben estar dispuestos, y lo están, a pagar un alto precio, incluso como en el caso de Pablo, que él decía que no estima ni su propia vida como algo a que aferrarse con tal de cumplir el ministerio que Dios le había encomendado, incluso su propia vida, por al menos una de sus ovejas. Pablo no cesó de amonestarles, dice en este pasaje, que por 3 años, de día y de noche, incluso a costo de lágrimas. En este caso estamos viendo solamente el ejemplo de la iglesia de Éfeso, pero usted va a la carta a los tesalonicenses, a la carta a los colosenses, a los filipenses, a los efesios. En cada una de ellas vemos ese derramarse completamente, que un buen siervo del Señor que enseña la verdad está dispuesto a hacerlo por cada una de sus ovejas. Imagínese usted, Pablo, por las iglesias del Señor que él iba estableciendo ciudad por ciudad. Imagínese pues el costo y el gran pesar que traía en su corazón de saber que todas estas ovejas iban a ser atacadas por falsas enseñanzas. De la misma manera, como decíamos hace un momento, Jeremías fungió también con esa labor como una atalaya de su pueblo. Aunque sus detractores, ya vimos, lo atacaron, lo persiguieron, se burlaron de él, él nunca decayó, nunca declinó en su propósito. Él no renunció ni diluyó el mensaje que Dios le daba al pueblo. Decíamos hace un momento, es una función de atalaya. Una atalaya, en términos bíblicos, es un lugar alto desde el que se puede vigilar, hagan de cuenta como el torreón, que nosotros tenemos muy en claro ese concepto, una torre desde el cual se puede vigilar alrededor de un lugar. Bueno, una persona, en términos humanos, una atalaya es el que se sube a ese lugar, se coloca voluntariamente en este lugar alto, desde donde puede detectar
¿Cuándo y de dónde viene el peligro? Pues esa es la función que Dios ha puesto en algunas personas, en siervos fieles, en nuestros mismos pastores, en nuestros maestros, para vigilar la santidad de su pueblo. Y el mejor ejemplo lo dio Cristo cuando Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en otra ocasión, ahí en la parábola de la oveja perdida, Él dijo: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Ese amor, ese sentimiento de buen pastor tiene que estar presente en cada uno de nosotros, y por supuesto, en la medida en que nosotros lo hagamos, estará presente en nuestra iglesia. Una labor de advertir al pueblo es propia de una iglesia con sana doctrina y de un verdadero maestro. Y además, por si esto fuera poco, un buen maestro tiene confianza en Dios. Él sabe que si al final es Dios quien tiene en sus manos el control de todo, él puede confiar plenamente en su provisión. Por eso Pablo concluye esta cita diciendo: ahora los encomiendo a Dios. No podemos ser buenos atalayas si no tenemos confianza en Dios. Cumplamos pues también con esta función. Séptima, última característica, al menos en este pasaje, que podemos encontrar respecto a lo que es una iglesia con sana enseñanza. Es aquella que manifiesta una actitud de servicio. En estos últimos versículos del 33 al 35, manifiestan a un Pablo con una actitud humilde, honesta, desinteresada, que él nunca, a pesar de que podía hacerlo y que el obrero es digno de su salario, él lo enseñó muchas veces, él nunca buscó ser gravoso a las iglesias. Fíjese bien cómo dice: ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En este pasaje se advierte este sentir de Pablo, su humildad, su honestidad y sobre todo su deseo de ser de bendición. No solamente no pidió para su propia manutención, él se ganaba la vida solo, ya veíamos en el estudio anterior, haciendo las tiendas cuando se juntó ahí con Aquila y con Priscila. Pero no solamente eso, él, además de lo que él producía, él daba. Él era de bendición a otros. Él, el verdadero maestro, y la iglesia con una enseñanza sana debe ser aquella que no solamente no busca el interés económico, no se preocupa demasiado por la economía y por el dinero de las personas, sino que al contrario, los recursos que tiene los pone al servicio de las personas con necesidad. Esto debe ser una práctica constante en una iglesia con una enseñanza sana. Una de las mayores evidencias de una congregación que vive así es su actitud de servicio. Es sano, por supuesto, que los pastores, los líderes se mantengan alejados de los aspectos materiales y financieros de la iglesia y se concentren en el ministerio de la palabra. Así lo enseñaba, por ejemplo, cuando se eligieron a los diáconos, ahí en Hechos capítulo 6, el pasaje nos enseña que entonces los apóstoles convocaron a la congregación y les dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Sí? Nos damos cuenta entonces que la iglesia debe estar preocupada por la administración, por la atención a las personas en vulnerabilidad, y no son precisamente los pastores y maestros los que se deben de encargar de las finanzas. Hay gente idónea, pero la importancia que se le dé a la economía no debe ser superior a la importancia de la atención espiritual. También Pablo instruía a Timoteo ahí en el capítulo 3 diciéndole: un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso y no avaricioso. Al igual que Pablo, una iglesia que predica la verdad, sus maestros, sus líderes,
Deben procurar no solo una actitud irreprensible en cuanto al manejo de lo material, de las finanzas, sino también una evidente actitud de servicio y de amor por los necesitados. Si bien es cierto, el único juez al que la iglesia le dará cuenta y al que los pastores rendirán en su momento estas cuentas respecto al cuidado de la iglesia es el Señor, pues bien, aún así, una iglesia que vive apegada a estos preceptos también traerá adicionalmente un testimonio de bendición a la gente que los rodea, a toda esa gran nube de testigos que nos habla la carta a los Hebreos que tenemos alrededor, porque esto también es un buen testimonio ante el mundo. Fíjese bien lo que dice Hechos, capítulo 24, cuando Pablo les dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Pablo podía haber dicho: mientras yo esté mi conciencia tranquila y en paz con Dios al hacer su voluntad, yo no tengo nada de qué preocuparme de lo que piense la gente de mí. Sin embargo, él agrega esta característica: una conducta irreprensible por Dios, al mismo tiempo será una conducta de bendición por un buen testimonio delante de los hombres. Procuremos, hermanos, que nuestra amada iglesia priorice velar por los pobres, por los necesitados, que no decaiga ese esfuerzo, hermanos, de ayudar a los necesitados, las despensas. De repente se aviva, de repente se apaga este esfuerzo. Debe ser una constante. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos debe estar en pos de hacer lo que Jesús haría. ¿Qué haría Jesús si trajera una alforja llena de dinero? Seguramente la repartiría, hermanos. Que por su propia santidad y por su propia paz con Dios, nuestra iglesia nunca se aleje de ese propósito evangelístico de ver por los necesitados, sobre todo en estos tiempos de tanta necesidad y sobre todo en tiempos de apostasía. Que no haya un engaño mayor que nos aleje de cumplir nuestro propósito, que no exista una desmedida ambición por el aspecto financiero. Pues estas son las 7 características que hemos visto en 2 estudios respecto a una iglesia con sana doctrina. Qué importante es que nos alejemos de la apostasía, que tengamos muy en claro este llamado de Dios, que existan atalayas, que existan siervos fieles que tengan ese celo de advertir a la iglesia cuando vamos en pos de una falsa enseñanza. Que tengamos cada uno de nosotros cuidado de nuestra propia vida, de nuestra propia santidad y que podamos ser fieles mayordomos de lo que Dios nos ha encomendado. A manera de conclusión, podríamos decir que hoy más que nunca se necesitan cristianos íntegros, comprometidos con el Evangelio, dispuestos a pagar el costo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Sí hay un costo, efectivamente no es fácil. Si fuera fácil cualquiera lo haría y sería la cosa más cómoda del mundo hacer una iglesia. Pero una iglesia conforme al corazón de Dios requiere compromiso, requiere voluntad, requiere carácter doblegado, sometido a la soberanía de Dios. Es prioritario que nuestra iglesia haga una continua revisión de sus acciones y motivaciones a fin de que no caigamos en la sutileza que a veces es imperceptible. Ya cuando acordamos ya estamos alejados del camino, inconsciente o conscientemente, del camino de la verdad de la palabra de Dios. Mucho cuidado y mucho celo, de ese celo ardiente que Dios pone en sus corazones. Y finalmente, en el plano personal, el mismo llamado que hicimos la semana pasada. Sigamos esforzándonos en este desafío que Dios nos lanza y que su palabra sigue siendo la misma para los cristianos del primer siglo que para usted y yo en la actualidad. Seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Mis hermanos, hasta aquí llegamos con este capítulo 8. El próximo capítulo 9, si Dios así lo permite y no hay un cambio de planes que Él nos indique, ya lo tendremos de manera presencial. De manera que este es el último estudio de discipulado que estamos llevando con este formato a través del video. Yo les invito a que se prepare, a que se ponga en las manos de Dios y que verdaderamente se deje utilizar por Él. Será un poquito difícil, yo lo entiendo, que lleguemos más temprano a nuestras reuniones, pero yo le invito a que no se pierda estas bendiciones,
Si usted ha disfrutado y ha sido edificado a través de estos discipulados, créame lo que hacerlo de manera presencial será todavía de mayor bendición. Yo le espero el próximo domingo 18 de septiembre a las 10:30 de la mañana para abordar nuestro siguiente capítulo, el capítulo número 9 ya, pero ya de manera presencial. Ahí lo espero, queremos vernos cara a cara y queremos intercambiar también algunas ideas. Ponemos tanto el liderazgo como a cada uno de ustedes en las manos de Dios esta decisión, que Él la prospere si está dentro de sus planes y que Él la trunque si efectivamente no es de su agrado. Mientras tanto, les invito a que sigamos orando, buscando el rostro del Señor en cada momento de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.